Hoy 24 de mayo conmemoramos a María Auxiliadora. En 15 minutos recorreremos la historia de la milagrosa advocación de María como auxilio y rescate de los cristianos. La advocación auxiliadora era ya conocida en los primeros siglos, por las primeras comunidades cristianas y los padres de la Iglesia. En numerosas inscripciones cristianas encontradas en los territorios de hegemonía griega se encuentran dos títulos por medio de los cuales se refería a la Virgen María. Uno es Theotokos, Madre de Dios, y el otro es Boeteia, Auxiliadora. Entre los padres de la Iglesia que se refirieron directamente a la Virgen María como se encuentran Juan Crisóstomo en una homilía del año 345, Proclo en 476 y Sabás de Cesarea en el 532. Después del tiempo patrístico, entendido hasta el siglo V, otras personalidades hicieron mención de dicho título como el poeta griego romano Melone en 518, Sofronio, arzobispo de Jerusalén, Juan Damasceno en 749 y Germán de Constantinopla en 733. Hasta el siglo XIX, la advocación de María Auxiliadora se asoció fuertemente a la defensa militar de los bastiones católicos y ortodoxos en Europa, el norte de África y Medio Oriente frente a los pueblos no cristianos, muy especialmente los musulmanes. Precisamente bajo el pontificado de Pío V, los pueblos eurocristianos reunieron una importante fuerza militar para detener en la batalla de Lepanto 1571 el expansionismo del Imperio Otomano por el Mediterráneo occidental. Mientras la Liga Santa encabezada por España e integrada por los estados pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya, derrotaron a la armada del Imperio Otomano, el Papa había pedido a toda la cristiandad que rezara el rosario. En gratitud por la victoria, el Papa Pío V instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias, después conocida como la fiesta del Rosario, a celebrarse el primer domingo de octubre, y agregó el título Auxilio de los Cristianos, Sancta Maria Auxilium Christianorum, a las letanías lauretanas. Con la popularización que los salesianos hicieron de la devoción a María Auxiliadora en todos los países en donde se abrieron casas de Don Bosco, se dio el surgimiento de numerosos santuarios, entre los cuales el más célebre es precisamente el de la Basílica de María Auxiliadora en Turín. El título de María como auxilio de los cristianos forma parte hasta hoy de las letanías lauretanas. La invasión musulmana. Las luchas centenarias entre naciones cristianas y musulmanas tendría su culmen en el siglo XVI. El Islam había destruido ya el Imperio bizantino con la caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453 y se preparaba para entrar a Europa. El Papa Pío V fue el principal promotor de una alianza europea con el fin de contrarrestar el avance de los otomanos, a la cual se denominó la Liga Santa de 1571, la segunda del siglo XVI. Y que quedó conformada por España, Venecia, Génova, Malta y los estados pontificios. El 7 de octubre de 1571 se libró una de las batallas más importantes de la historia, la de Lepanto, en la cual fueron vencidas de manera definitiva las huestes otomanas y Europa occidental fue preservada de la invasión. Para el mundo eurocatólico de la época, la detención de dicha invasión fue leída desde una perspectiva religiosa de lucha entre el bien y el mal, interpretado según los paradigmas medievales y los enfrentamientos entre las dos religiones monoteístas.
En tal caso, se concluyó que el éxito de los ejércitos católicos se debía a la intervención de la Virgen María que había ido en auxilio de los cristianos. Dicho precedente se reflejaría pocos años después en Baviera, el sur católico de Alemania, en donde se vieron amenazados por el avance del luteranismo durante la Guerra de los 30 años. En dicho contexto hicieron una promesa a la Virgen: si ésta los libraba de su invasión, la honorarían con el título de auxiliadora de los cristianos. De este hecho histórico viene la llamada Asociación de María Auxiliadora. Pío VII y Napoleón. El Papa Pío VII, quien gobernó la Iglesia Católica entre 1800 y 1823, fue el segundo pontífice romano que daría una gran importancia a esta advocación mariana. Le correspondió los años de la consolidación del Imperio Napoleónico. Firmó con Napoleón Bonaparte un concordato que parecía garantizar la paz entre la Iglesia y Francia en 1801. En 1804 fue a París para la coronación del nuevo emperador, pero solo pudo ungirlo porque Napoleón se impuso a sí mismo la corona. Bien pronto las aspiraciones ambiciosas de Napoleón entrarían en contraste con la influencia de la Iglesia. En 1806 el Papa se negó a sumarse a la exigencia de Napoleón de bloquear a Inglaterra, lo que condujo a una invasión francesa de los estados pontificios y puso en prisión al anciano Papa de 77 años de edad, primero en Savona y luego en Fontainebleau en 1809. En su cautiverio, situación esta que le causó un gran sufrimiento y deterioró bastante su salud, el Papa prometió a la Virgen que si recuperaba su libertad y volvía a Roma, declararía ese día como solemne en honor de María Auxilio de los cristianos. Bien pronto la suerte de Napoleón cambió y Pío VII recuperó su libertad. Llegó a Roma el 24 de mayo de 1814 y cumplió su promesa. De este acontecimiento viene la tradición de la solemnidad de María Auxiliadora cada 24 de mayo. Don Bosco. La persona que más tendría que ver con la popularización de la invocación de María como auxilio de los cristianos sería el santo educador de Turín, San Juan Bosco, quien veía el florecimiento de sus obras apostólicas y educativas entre los jóvenes como obra de la Virgen María. Don Bosco comienza a referirse a esta con el nombre de María Auxiliadora a partir de 1860. Año en el que relata que la Virgen le manifestó su deseo de ser honorada bajo dicho título y su voluntad de que se le construyera un templo. Es posible que este deseo de afidarse a María como auxilio de los cristianos tenga su razón de ser en la difícil época que la Iglesia Católica vivía en Italia con el avance de los movimientos nacionalistas que abogaban por la unificación de Italia aún en contra de la existencia de los estados pontificios y por ende de la autoridad del Papa. Don Bosco estuvo muy cerca del pontificado del Papa Pío IX, el último Papa Rey de los estados pontificios. El recuerdo reciente de la promesa hecha a la Virgen por parte de Pío VII, prisionero de Napoleón a principios del siglo, pudo inspirar en Don Bosco su devoción a una advocación que había probado éxito en los momentos más difíciles de la Iglesia. Bien pronto la expansión de las obras salesianas en los 5 continentes tendrían como consecuencia la internalización de esta advocación de origen estrictamente europeo. Por otra parte, fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora con el fin de llevar el sistema preventivo salesiano a las muchachas y de honorar a la Virgen bajo dicha advocación. María Auxiliadora, la Virgen de Don Bosco, ejemplo, amparo y estímulo.
Cuando Don Bosco contaba 9 años tuvo un sueño en el que la Virgen ya le indicaba su vocación, sería sacerdote. Años más tarde, en 1860, la Virgen vuelve a hablarle en otro sueño y le dice que quiere ser honrada con el título de auxiliadora. Es en ese sueño en el que le señala el sitio en el que construir en Turín el templo dedicado a ella, la actual Basílica de María Auxiliadora. La Virgen María siempre estuvo presente en la vida de San Juan Bosco, gracias a que su madre, Mamá Margarita, le inculcó ese amor y esa devoción por la Virgen en las oraciones y en la vida diaria. Desde el principio ella fue el centro de toda su obra. En 1862, Don Bosco convierte la opción mariana en definitiva. La Virgen quiere que la honremos con el título de auxiliadora. Los tiempos que corren son tan aciagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana, dijo. Todo lo ha hecho ella, no he sido yo, ha sido la Virgen Auxiliadora quien te ha salvado, eran frases que San Juan Bosco solía repetir. En 1863 Don Bosco comienza la construcción de la iglesia en Turín. Solo contaba con unas monedas de 40 céntimos y esa fue la primera paga que le dio al constructor. Pero fueron tantos y tan grandes los milagros que María Auxiliadora empezó a conceder a sus devotos, que en solo 4 años estuvo terminada la gran basílica. El santo solía decir, cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen. La Basílica Santuario tiene 4 capillas, la dedicada a San José y la única que quedó como quería Don Bosco. En ella Niño Jesús ofrece a San José rosas rojas y blancas mientras el santo las deja caer sobre la basílica. Don Bosco explicaba que, las rosas son las gracias que Dios nos concede. A la derecha, junto a la entrada principal, se encuentra la capilla dedicada a Santa María Mazarello, cofundadora con Don Bosco de las Hijas de María Auxiliadora. Otra de las capillas es la de Santo Domingo Sabio, alumno de 15 años de Don Bosco y el más joven de los santos no mártires venerados en la iglesia. La cuarta capilla se dedicó a Don Bosco y es en él a donde descansa la urna de bronce que contiene sus reliquias. Cada 24 de mayo el mundo católico celebra la advocación de la Virgen con el título de auxilio de los cristianos y es, además, la fiesta propia de la familia salesiana. Fiel al espíritu de Don Bosco y a través de las diversas obras en favor de la juventud en las que trabaja, sigue proponiendo como ejemplo, amparo y estímulo en su labor el auxilio que viene de la Virgen María.